Otra vez en directo. Vale. Pues te doy un testimonio apropiado. Porque hoy vamos a hablar de esos vecinos, ¿no? Que siempre eran gente Siempre maja, ¿no? saludan. Siempre saludan, Mm, ¿no? Me parecía muy majo. sí. ¿Quién se iba a imaginar que era un sectario de Cthulhu, Siempre saludaba. Siempre saludaba. Sí, Me ayudaba a no, subir la compra. era muy majo, Aunque de tanto en tanto se quedaba algún tomate. Me preguntó si era virgen. No sé a qué venía, pero quizá me tiraba los trastos, ¿no? Bueno, cosas que Bueno, pasan. se escuchan a veces óperas Sí, hablar de siniestras. todo. Se escuchan musiquilla siniestra. Pues eran malos, ¿no? Malos que Ya, nunca... no. Pero bueno, ¿qué es eso, no? Que al final son gente incomprendida. No sé, que les Gente gustan hacer cosas, cánticos, que se juntan, ¿no? la cultura, sí, socializar. Hay gente que se junta para ir de excursión a la montaña y hay gente que se junta para invocar a Cthulhu, ¿no? Pues eso. Pues cosas que pasan. Cthulhu, Es algo Azathoth. que es respetable también. El tema luego es que si se juntan entre ellos, se pelean o... En Pues claro. diferentes sectas, sí, claro, ¿no? No, claro, si tú quieres invocar a Cthulhu y los otros quieren invocar a Azathoth, si invocan a Azathoth, no, ya no viene Cthulhu. Estás Ya no viene jodido. nadie. Claro. Ya no viene nadie. Si invocas a Zazoz, se acaba la fiesta. Bueno, y también si invocan a Cthulhu tampoco venga mucha gente más. No, sí, realmente no. Tampoco hay mucha más fiesta. Más. ¡Buenas noches! Buenas noches, Arkham Warriors, cada día más sustos. La próxima me quito los auriculares. Voy a seguir, si es que asistiendo a Buenas Javi, noches. que se caiga el loro desmayado. Buenas noches, cultistas, amantes de los primigenios. ¿No? Pues siempre son primigenios, ¿no? Aún engañado, Mm. Adorando a una cosa que no es un primigenio, ¿no? Pero el gran jefe de esa logia, está ahí contando billetes. No, vamos a hablar de esos rivales, ¿no? Que siempre tenemos, siempre nos encontramos en las aventuras, ¿no? Siempre hay uno o dos, siempre hay uno o dos para dar color, ¿no? Es que ponemos ahora un perro de tienda lo que te devore la mente y te deja un poco turuleto, o ponemos un sectario que molesta, pero que vamos, que tampoco te deja unas secuelas inolvidables, ¿no? Y que además siempre es barato, ¿no? Porque siempre hacen todo por gratis, hacen todo for free. Por placer. Son una mano de obra genial para los malos villanos villanosos, ¿eh? Se montan ahí un cultillo con unos cuantos cultistas. Ya está. Ya en cualquier lugar, como siempre decíamos, ¿no? Como comentaba a veces, el típico señor, Sir Wilford Frankfurt parecía un joven extraordinario que estudiaba en la Academia de Matemáticas. Bueno, igual eso podría habernos dado alguna señal, algún aviso de que su mente no funcionaba del todo bien, pero siempre están ahí, ¿no? Invocando ahí, ¿no? Leyendo cosas, ¿no? Con unos libros muy viejos, yo qué sé, se Les gusta la escuchan lectura. voces, ¿no? Mm. Se escuchan líquidos, salen líquidos de debajo de la puerta de unos colores que no sabemos, que no se saben distinguir, ¿no? Tiende la Cuesta ropa, empezar después. hay una especie de uniformes extraños, ¿no? Los capirotes, ¿no? Como si fueran en Semana Santa. Lo que pasa es que viven en Massachusetts y en Massachusetts no hay procesiones de Semana Santa, ¿no? Lo cual igual podría hacer sospechar a sus vecinos de que tienen ahí un cultista, un miembro de una logia, unos adoradores de Cthulhu o de Zatot o de quien sea, cada vez más molones, ¿no? ¿Y cómo decidirá esa gente a qué primigenio adorar e invocar, ¿no? Siempre es Mm. que esto es como la universidad, ¿no? La universidad que llegas ahí, ¿no? Y el club de baloncesto, ¿no? El club de tal, ¿no? Pues, o sea, que dice, Sí, ¿no? ¿Qué te señora, ¿ha ofrece? oído ¿Qué me hablar usted? ofrece? Ah. Sí, ¿ha oído hablar usted de la buena nueva de Azatón? Parece un poco tontico, pero es majo, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver.
Es un poco difícil, ¿no? A ver, tenemos ese estereotipo del sectario que parece que sea el trastornado, que va hablando incesantemente y ataviado con esa túnica, con capuchas, a veces con capirotes y armado con un cuchillo curvo de aspecto malévolo. Pero los cultos y sus miembros en realidad pueden ser mucho más variados. Los cultos en esencia no son más que organizaciones religiosas que apoyan a ciertas creencias y costumbres y que por lo general intentan provocar lo que se podríamos decir cierto tipo de cambio. Vamos a dejarlo ahí, en ese eufemismo. Vamos, Si bien, me está defendiendo a gente que no, en principio no son adoradores no son cultistas, ¿eh? Pero se bueno, parece si bien demasiado. todos los sectarios, a ver, si todos los sectarios de Cthulhu podrían calificarse de locos en uno u otro sentido, esto no quiere decir que sean irracionables ni suicidas tampoco. Muchos adeptos poseen una gran inteligencia y pueden pasar desapercibidos entre el resto de la sociedad, incluso para ciudadanos de pro como nosotros. Podríamos no distinguir que tenemos un sectario viviendo como vecino. Claro, pero un tiki tiki Tales tiki tiki. individuos tienen mucho cuidado de mantener en secreto sus actividades privadas. Entonces, seguramente, como decíamos, incluso saludan cuando te los cruzas. Pero yo estaba buscando un poco sobre esto y ¿a qué viene esta afición por los sectarios? O sea, ¿por qué son el enemigo más abundante y clásico de los juegos de Cthulhu? Claro, No sé. es Es verdad, curioso, es porque una- hablamos de entidades cósmicas, seres extraterrestres, de avanzada tecnología en muchos casos. Sí, y monstruos de todo Que tipo, ¿no? No, aunque... no haría Monstruos, falta. exacto. Que aunque realmente, como ya vimos, no son dioses, los humanos los vemos como tal, pero al final no es no son historias de religión, son historias muy cercanas a la ciencia ficción y me parece, no sé, llamativo que los humanos que estamos del lado de estos seres, pues sean adoradores religiosos y no cualquier otro tipo de subordinados o secuaces, no sé, magos o científicos, o yo qué sé. ¿A qué se debe eso? O sea, era una duda que me surgió mientras buscaba un poco de información sobre esto. Es verdad, porque siempre están ahí y los tenemos súper asociados con el tema. Que Mm, además también los tenemos asociados siempre con ese tipo de ropa de que estamos hablando, pero que en realidad, como hemos visto, no. En realidad, en las novelas no salen así, sino esto es una cosa que ha ido con surgiendo el por tiempo, ahí, ¿no? ¿no? Con el tiempo, ¿no? Como dicen que el gorrillo este del Sherlock Holmes y demás. Yo he visto por ahí, estaba buscando en esto, indagando precisamente, ya sabes, en lo Mm. más importante de todo, que es la ropa, y digo, ¿por qué llevan la movida esta, no? Entonces dice que muchos, dicen, apuntan, que luego sé que lo vamos a mencionar, le hacemos un pequeño sneak peek, es que dicen que porque asocian cultistas con Aleister Crowley, ¿no? Y Crowley así que Mm. llevaba sus túnicas y sus movidas con sus, ¿no? Con sus logos y demás. Y ahora, lo más fuerte, pero lo peor es que podría ser verdad, es que dice que mucha gente tiene esa imagen en la cabeza pensando, ojo, en Indiana Jones y el Templo Maldito. ¿Te acuerdas de los cultistas del corazón de no sé Mm, cuánto? Claro, es una sí. imagen popular que realmente se ha quedado en la retina de mucha gente, ¿sabes? De Mm, alguien curioso. adorando a una especie de deidad, no sé cuántos. Y luego Conan. ¿Te acuerdas los adoradores de la serpiente, de tal y cual? Que Mm. además está Hogwarts por en medio y ya tenemos ahí el giro de esto, ¿no? Pero claro, son Claro, películas está todo relacionado. que tienen ya 30 años, las películas estas, ¿eh? 30 años o 40, ¿sabes? Que puede ser, ¿no? Joder. Que hayan contribuido, ¿no? A Mm. añadirles esa imagen, ¿no? De, ¿Son de la época más o menos de que salió la llamada o bueno, un poco después, ¿no? No poco recuerdo después, el yo año creo. exactamente, un poco después, ¿no? También son de los 80, pero no recuerdo cuál es, qué es Mira, anterior. antes que te dicen, mira, Mm. 82 con el Grog, la primera, Mm. y el Templo Entonces es Maldito, posterior, la llamada de Cazulo es después es y del el Templo Maldito 87, 84. Y el Templo sí, Maldito ¿no? 84. 87, puede ser. Ujú, La creo que llamada, sí. diría, no Y el sé. Templo Maldito es 84. Pues sí, Con lo cual, un pues poquito entonces sí que cuadra puede todo. haber ayudado un poquito. Bueno, aunque fueron posteriores, ¿no? Que la gente lo haya metido ahí en su de esto, ¿no? La gente al final le va añadiendo cosas y al principio dices, pero si esto es así, ¿no? Bueno, es digno de estudio, ¿no? Pero hay películas en las que hay escenas que gente recuerda finales de películas que no son así. Pero no es una persona que lo recuerda, sino que son varias, que se ha inducido, pues se ha mezclado con otra película y de repente pasa. Y voy a dejar aquí una semilla, pero uno de ellos es Vic, que todo el mundo recuerda, el niño volviendo a la clase con la niña que también pide el deseo Mm. de volverse pequeña, y eso no pasa en la película.
pero todo el mundo, mucha gente está convencida de que sí. Y Hostia, no eso me pasa en acuerdo. otra película parecida. Pero bueno, cosas así pasan, ¿no? La mente Mm, colectiva nos hace estos engaños, ¿no? Y volviendo a lo que decías, pero hay una razón, ¿no? Una razón de por qué Lovecraft, ¿no? Además que dice, como siempre hemos comentado, Lovecraft es un escritor más de ciencia ficción que de otra cosa. mm, ¿Y qué hace la ciencia ficción? Retratar la sociedad, ¿no? Y mm. darle una vueltecilla, adelantarse a lo que puede pasar. Sí, a ver, también es verdad que las sociedades secretas, pues, ya que hablamos de sectarios también, vamos a hablar de cultos, cábalas, vamos a hablar un poco de todo lo que viene alrededor de ese pack de sectarios. Y las sociedades secretas siempre han solido asociarse con la conspiración, pero han sido históricamente pues, una tendencia de ciertos grupos para unificar sus intereses e ideas en nichos de culto, digámoslo así, más o menos. Y aunque bajo esa figura se han conformado pues, organizaciones filosóficas que han intentado debatir el destino de la sociedad, también es cierto que se han estructurado sectas que, al mejor estilo de los criminales, han aprovechado el sigilo para irradiar las ideas más oscuras, como veremos a continuación con todos estos sectarios. Y es curioso porque el siglo XIX fue el siglo de la ciencia, en que por primera vez pues, el avance técnico y científico cambió la visión del mundo, abrió la puerta a descubrimientos claves para el futuro y dio prioridad a la interpretación basada en la lógica de las evidencias. Pero sin embargo, también es muy curioso porque el siglo XIX fue también el siglo del espiritismo y del ocultismo, así un poco a la contramedida, que por ese entonces eran consideradas pseudociencias y que, pues eso, estudiaban la transmisión y el contacto entre el mundo humano y el más allá. Desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos, las ciencias ocultas, el esoterismo, joder, invocar a los espíritus y demás, se convirtió un poco en un pasatiempo internacional. Fue un periodo pues bastante movido. Yo que sé, Francia, por ejemplo, venía del fracaso de tres revoluciones, se adentraban en el joder, autoritarismo de Napoleón, para finalmente un poco acabar en la Tercera República, la que era parlamentaria, laica y de libertades, la típica que conocemos, un poco de donde sale la Belle Époque, la Edad Dorada de París. Y por otro lado tenemos Inglaterra, que un poco fueron las dos bases bueno, de esta cultura del ocultismo. Y en Inglaterra, pues estaban en plena época victoriana, vivía un momento de opresión y puritanismo, y era eso, una época oscura llena de normas sociales y donde las apariencias lo eran todo. Entonces, en cierta manera, las personas buscaron, pues, como un modo de escapar de ese ambiente opresivo, de las tardes aburridas, del mal tiempo. Poco. En Londres sabemos que lo que es el sol no triunfa por su... Bueno. Total, que fue el momento del auge de los mediums, de las fotos de espíritus, de la creación de la Ouija, que también nació en ese entonces, del espiritismo, el boom de las sociedades secretas, las cábalas, la masonería egipcia, entre comillas, las órdenes esotéricas e incluso los cabarets ocultistas, especialmente entre los adinerados que buscaban pues eso, contactos sociales, debates intelectuales o simplemente pues un poco de emoción en sus vidas. Espera, mira, vamos a poner un par de... Bueno, un par, Más o que no dice un sencillo. par, dice unas cuantas más. Vaya. Bueno, primero los sectarios tenías por aquí, pero esto es súper curioso porque es un caso, estas fotos, esto si no recuerdo mal, era un fotógrafo amateur que hizo esta foto, que es este señor, que era William Mumbler, y cuando reveló la foto vio que salía pues la niña esta justo al lado, pero que él asegura que cuando hizo la foto no había nadie ahí. Entonces, un poco por error, dice que descubrió esto. Se empezó a hacer famoso con estas fotos y nada, pues hizo incluso esta de aquí, que veremos que esta es la viuda de Abraham Lincoln, Maritot, en la que sale el fantasma, o dicen que sale el fantasma de Lincoln justo aquí, a su lado. Si no recuerdo mal, aquí está bastante más que las demás, pero si no recuerdo mal, llegó un momento, esto era en Boston, llegó un momento que tuvo que huir porque le acusaron de fraude, se fue hasta Nueva York, en Nueva York le trincaron, y hubo un juicio y le declararon inocente porque no encontraron ninguna prueba de cómo demonios había hecho esto. Y de Grave. hecho, él decía que no lo sabía. O sea, seguramente, a ver, se cree que, bueno, que superponía, como iba con los cristales estos, pues superponía los dos cristales antes de hacer la foto, no sé qué, ponía las fotos por encima y
había una sobreexposición de 2 fotos. Pero bueno, en ese momento, pues claro, tenemos en cuenta que la fotografía tampoco hacía tanto que había salido y para la gente esto era, vete a saber el qué, ¿sabes? Era súper raro. Y nada, se hizo muy famoso por eso, porque hacía fotos, decían, de espíritus. Sobre todo esta la vendió como unas cuantas copias, no sé la cantidad, pero bastantes. Claro, Abraham Lincoln acaba de morir, acaban de salir no sé si la guerra de la sucesión o no sé qué guerra salían, pero bueno, acaban de salir de alguna guerra y había muchos Sí, muertos, guerra entonces civil. jugó un Guerra poco con civil, este tema. fue La después guerra de la civil, guerra ¿no? civil. Mm. Mm. Fue cuando asesinaron el teatro y todo el rollo. Sí, pues eso. Entonces, pues esto por un lado. Luego incluso tenemos aquí esta foto de aquí, que este señor de aquí es William Hope, que fue inspiración de Lovecraft también, entre más gente que hay por medio de la foto. Y en la foto está en una sesión de espiritismo en la que supuestamente sacan una fotografía de un espíritu, que es esta cosa que sale por aquí. Y si os fijáis en el tío también tienen algo raro saliendo de los ojos. Muy raro. No se sabe muy bien cómo la sacaron estas fotos, pero bueno, en ese momento pues supongo que era delicado también el proceso y puede ser que vete a saber qué pasara. Pero bueno, se hizo muy famoso, tan famoso se hizo este tipo de cosas, los mediums, espiritismo y demás, que incluso había gente que luchaba un poco para desvelar estos misterios, entre ellos el Joder. famoso Houdini. De hecho, si os fijáis, pues era un cartel que decía, bueno, pues los espíritus vuelven, Houdini dice que no y lo prueba. Tres shows en uno, magia, ilusionismo, escapes, igual a exponer el fraude de los mediums. De Eh, hecho, eh, en su caso, sufría una gran aversión por los sí. espiritistas, perdón, que embaucaban al público y se dedicó sistemáticamente a desmontar y denunciar a muchos de ellos. De hecho, se cuenta que con Conan Doyle tuvo bastante pique por este tema, porque una de las mujeres de Conan Doyle, creo que era medium o algo así, decía que era medium, y le mandaron una carta de su madre, la madre de Houdini, la carta en inglés, y se pilló un cabreo que no veas. Dice que mi madre no ha hablado en su puta vida inglés. Y desde entonces estuvieron los dos bastante picados. Aquí Pero tenemos bueno. otra conexión con Lovecraft, nuestro amigo Lovecraft, que Houdini hacía novelas de... Y el señor Mm, Lovecraft escribía, en plan, escritor fantasma. ujú. Y nada, lo que decía antes también, el tema de los cabarets ocultistas, es un tema bastante desconocido, que también es muy guay. Había tres, también fue la época eso, la época dorada de París, nos imaginamos pues eso, Moulin Rouge, el Berger, me parece que se pronunciaba, toda esa época de París, de Montmartre y demás, y entonces abrieron, sobre todo había tres muy famosos, que eran el Cabaret de Nantes, que es el Cabaret de la Nada, el Cabaret de l'Enfer y el Cabaret du Ciel, del infierno y del cielo. Y nada, hacían espectáculos, hacían también, se hacía debates, o sea, eran muy temáticos. Si acaso os fijáis, la entrada era todo en negro, todos los cristales tintados, por dentro tenía diferentes salas, que eran pues temáticas. En esta, por ejemplo, era el bar que tenían, que era la sala de la intoxicación, y todas las mesas eran ataúdes, y nada, los camareros iban vestidos como enterradores, decían, bueno, ¿qué veneno quieres? ¿Sabes? Te daban un certificado de defunción como carta, cosas así. O sea, era bastante un poco el previo a los parques temáticos. Pero todo jugando mucho con la esencia de la muerte en este caso. Tenías este que era, pues eso, centrado en la muerte, que si fijáis por dentro, pues hacían espectáculos en una especie de cripta también, con esqueletos y demás. Y luego teníamos aquí el del Cabaret de Duciel, que es este de aquí a la izquierda, y el del Enferm, que estaban un poco uno al lado del otro. Era un poco decían que era competencia uno del otro, pero seguramente eran los mismos propietarios o la misma compañía que tenían Me, me- ambos me suena edificios. muchísimo de esta imagen, ¿eh? La de la portada del Enfant. Estas imágenes, la putada es que creo que fue en 1950 y algo, tiraron el edificio para construir un supermercado. Y se fue toda la Ah, mierda. pero yo he visto Sí. yo he visto la entrada esa. Mm. Y por dentro era así. Wow. Este tío no estaba muy feliz de estar ahí, por lo que veo. Pero bueno, el resto parece que sí. Pero Claro, en copazos, esa ¿eh? época también era así, sí. En esa época también era raro ver cosas así. Y nada, este es el otro, el del cielo, que eran todos vestidos como ángeles y demás, también tenía mucho ese rollo. Jugaban mucho con uno que entrabas en el infierno, otros que entrabas en las puertas del cielo. Si os fijáis aquí, San Pedro con la pedazo de llave, creo que tengo por aquí otra foto. No, este es del infierno, pero era bastante curioso. Aquí está. Mm.
Sí, sí. Es súper curioso. Aquí me encanta la foto de este comiéndose el caballo. La puerta. Sí, sí, parece que esté. Y nada, ves aquí un poco por dentro el de El Caballero de Tusiel con los espectáculos que hacían. Ya te digo, hacían arte de teatro, hacían pues obras, hacían escenas, Me hace pensar discursos, hacían un poco de en todo. los escape rooms, ¿no? También. Mm, sí, Ahí pasando. pero es eso, que hubo mucho ese boom pues eso, del ocultismo, del espiritismo, un poco la salida de esa, de venimos de unos periodos muy movidos, unos periodos de mucha opresión y ahora pues explosión. De hecho, explico todo esto para que se entienda un poco este contexto histórico en el que estamos y es que es en este momento precisamente en el que se crean pues la sociedad teosófica que fue creada por una mística, ocultista y medium, de hecho fue la medium más conocida de ese momento, de todo el siglo, que era Madame Blavatsky, y por un coronel estadounidense, creo que fue, que era Henry Olcott. Luego también la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que era una organización secreta. Es curioso porque siempre que hablamos de organizaciones secretas, pues, joder, si muy secreta no será si tanto se conoce sobre ella, ¿no? Pero bueno, alguien se habrá ido de la lengua. En este caso, pues era una organización secreta y esotérica en la que se pues, estudiaba y practicaba magia, astrología, la cábala, el tarot, alquimia, un poco de todo. De hecho, es curioso porque en esta orden empezó Aleister Crowley, le expulsaron porque se ganó muchas enemistades, estaba subiendo muy, muy rápido y tenía unas ideas muy locas. Y después fundió también, por la época, el Astrum Argentum y luego se cansó del Astrum Argentum y fundó o se unió a otra que acababa que creo que esta venía de la época medieval, pero tuvo un resurgimiento en 1800 y pico también, y que era la Orden de los Templarios Orientales, que era también una sociedad secreta, joder, otra vez, de carácter fraternal, que dicen, y basada inicialmente pues, en la lo diré, francmasonería, y que acabó basándose en corrientes de sabiduría y conocimiento esotérico que habían estado proscritas por la intolerancia religiosa y políticas, bueno, durante las eras oscuras, digámoslo así. O sea, todo el conocimiento que había sido perseguido y demás lo agruparon ahí un poco y lo aplicaron. De hecho, también fue mucho el precursor, se dice, del movimiento hippie de los 60, porque este tío se metió en unas orgías ahí con todo lo que pillaba, drogas a saco, Cada grupo se quedó, y sí. bueno, Cada grupo se sí, quedó con su parte. sí, sí, sí. De hecho, también lo que contaba es curioso porque el siglo XIX es también el nacimiento principalmente en este caso en Estados Unidos, de otros movimientos religiosos también, como la Iglesia Mormona, los Testigos de Jehová, la ciencia cristiana. O sea, está todo agrupado ahí, todo ese movimiento de ocultismo, bueno, de religión, de espiritismo, de vamos a ampliar nuestras fronteras mentales. Y todo eso da la sensación de que luego se refleja un poco en, en Claro, las, en las novelas de Lovecraft, al final, que aunque él fuera ateo o agnóstico, quizá al final de sus años, claro, en cierta manera acabó reflejado ahí. claro. Es que es lo que se lleva. Claro, es normal, ¿no? Es un reflejo de lo que se lleva, ¿no? Es como todas las Mm. novelas pulp sacan nazis y sacan esto porque es un Exacto. reflejo de la sociedad de lo que hay ahora. Y además que son unos villanos o unos que dan mucho juego, ¿no? Mm. Que tienen mucha intriga, que tienen mucho misterio, que son sociedades secretas. Entonces, vamos, es que esto te Claro. da un juego que te cagas. Y aparte, Sí. eso les sirve mucho, como hemos dicho, para la ciencia ficción. La ciencia ficción critica lo establecido, ¿no? Intenta adelantar lo que está hecho. Entonces, habla de que es lo más normal del mundo, de que gente que se pone a creer en estas cosas, pues que se crea que un primigenio va a llegar y que se va a beneficiar a ellos y que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Hacer una purga o qué Mm. cosa de esas, ¿no? Pues sí, tal cual. Y nada, Así que, pues, a ver, existen infinidad de sectas, sociedades secretas y logias. Algunas son tan secretas, supongo que ni nada. Espero que alguna no se conozca, porque si no mal vamos, de secreto tienen poco. Pero bueno, he querido recopilar un poco unas cuantas, pero vamos a hablar principalmente de una, que es la Orden del Crepúsculo de Plata, más que nada aprovechando que, bueno, el hilo conductor que íbamos comentando en los últimos capítulos, un poco de manera improvisada, pero aprovechando pues, la reimpresión del círculo roto que ha habido o que va a haber. Ha habido la primera parte de los investigadores, creo que fue el mes pasado. La semana que viene está la campaña. Y nada, aquí vamos a tener pues uno de sus bandos protagonistas, con su logia magnífica aquí.
A ver, de la orden hablamos un poco, brevemente al menos, en el capítulo sobre Sandy Peterson, de cuando surgió, sus líderes y demás. La orden originalmente estaba en Boston, donde tenía un elegante edificio antiguo a las afueras de la capital, para acoger pues, más cómodamente a su creciente número de socios, se dice. Y yo supongo que también que para bueno, que los gritos nocturnos no molestaran el descanso de los vecinos, que Claro, también es de agradecer. parece que cuando Goza, apuñalan, pues, cuando claro, es apuñalan y que si, destripan a la gente, ¿no? Pues, que si luego tiene que bueno, estar vendiendo a la policía 2x3, oye, hay mucho ruido, claro, esto no es hagan más. tanto. Y luego esas luces así verdes y extrañas, ¿no? Y que no Esta es la de molestan. Arkham, por eso, no la de Boston. Bueno, da igual, pero Pero es curioso hombre, porque empezó en molestan. Boston en la llamada de Cthulhu, pero luego cuando, si no recuerdo mal, cuando salió el primer Arkham Horror, ya se movió la sede a Arkham. Antes era muy trasladar las cosas y trasladarlas piedra a piedra, incluso si hace falta, ¿eh? Castillos, piedra a piedra, Sí, uno para otro. O sea de que, hecho hay muchas historias de estas de... bueno, sí, sí. Llevas un castillo de uno para otro, incluido fantasma. Y ya tenemos película de Disney. Pues Pues bueno, la logia de los Handel Grandes de plata de estos, ¿no? Que son, vamos, exacto. que muy... A ver, la logia goza de una excelente reputación, pues como foro donde discutir sobre filosofía, política y otros asuntos importantes, pues eso, en una agradable atmósfera de hermandad. Eso al Vale, menos la experiencia la que parte se vende, pública, ¿no? La la parte parte pública que pública, son gente culta, ¿no? gente culta. Gente De hecho, a acabado, ver, la LGB. incluso se reserva el derecho de admisión y solo, originalmente, al menos, solo acepta caballeros de posición como Y miembros. Y solo hombres, existe una ¿no? rama femenina, sí, pero existe una Ah, rama femenina que se dedica a la realización de obras de caridad. Es en plan, a ver, por favor. Pero bueno, al menos eso en la versión del juego de rol, ¿eh? En su momento. Luego en Arkham Horror y compañía se hizo mixta ya. Originalmente, perdón, fue concebida como lo que decía, una especie de culto, pues moralmente ambiguo, cuyos objetivos también eran poco claros. O sea, ¿qué hace la orden? No lo sé, básicamente. O la orden, la logia, como lo queramos llamar. Bueno, en este caso, pues se relacionaban con entidades malévolas, pero también intentaba frustrar los planes de los primigenios y sus secuaces. O sea, inicialmente era un poco el punto medio. O sea, vamos con unos, pero también no, tampoco queremos destruir la humanidad. Yo creo que con claro. los años ha ido un poco encontrando ese punto medio. O sea, quiero recordar que en la campaña precisamente hablan de eso, del bien común, sin entrar en spoilers, entonces intentan encontrar un poco ese equilibrio. Pero bueno, que son unos cabrones y te invocan lo que sea también. También es así. A ver, hay que mocarse en boca. Sí, eso está claro. Si no, ¿para qué? ¿Para qué quedamos? De hecho, a ver, la organización lo que decía, aparenta ser de tipo masónico, centrando un poco su atención en las ciencias ocultas y los temas filosóficos, y los miembros pues proceden de clases acomodadas principalmente, e incluso algunos de ellos pues de autoridades locales. Así tienes, si tienes que tener la policía comprada, pues qué mejor que tenerla dentro de la logia. En Arkham, de hecho, pues poseen un lujoso edificio, como este, en el que los miembros pues, pueden comer y beber espléndidamente cuando se reúnen. De hecho, pocos saben que existen ciertos grados secretos que realizan investigaciones sobre los misterios de la magia real. O sea, públicamente haces unas cosas, pero luego de extranjero y los sótanos haces otra. Y de hecho, la logia en sí es una tapadera para los amos del crepúsculo de plata, una hermandad de poderosos magos dedicados a desencadenar fuerzas maléficas sobre la humanidad. O sea, la orden en sí creen que hacen una cosa, incluso los niveles superiores hasta el nivel más alto, y el nivel más alto en realidad se corresponden a otra secta. O sea, está como una secta dentro de otra secta. Y esa secta es a nivel mundial y son los cabrones estos que son los amos del crepúsculo, que es de donde viene el Cal Sanford. Claro. Pero los que están justo por debajo se piensan que es una secta también, pero otra distinta. Es un poco rebuscado, pero bueno, es un poco así. De rituales también se sabe un poco. O sea, tampoco es muy secreta. O sea, hay información que se ha ido filtrando un poco. En este caso, pues se conoce que la logia pues, se divide en 7 grados, de los cuales el público y los miembros normales solo conocen 3 de esos 7, que son el neófito, el iniciado y el maestro. En este caso, pues el candidato es conducido a la sala de preparación, se le entrega un manto
negro para los neófitos, gris para los iniciados y blanco para los maestros. Y a continuación se le vendan los ojos y se lecciona un poco sobre el noble propósito de la orden. A continuación, pues bueno, se le explica un poco pues que tendrá ocasión de adquirir pues grandes conocimientos y misterios, bueno, aprende muchos misterios de cómo Muchísimos. funciona el mundo y que sobre todo pues debe prestar juramento de no divulgarlos, no vaya a ser que vayas a cascarlo ya. A ver, luego a la mínima a la primera que te cuento ya te lo sueltan todo, pero bueno. ¿No te recuerda otra cosa también? Que probablemente en aquella época también estuviera en auge, con el auge de las primeras universidades y demás, las fraternidades y demás. Es que es grabadito, Mm, ¿eh? sí, tal cual. A ver, sí que es verdad que esa parte de los rituales y demás, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, perdón, no se explica mucho en las historias, sino que sale más adelante en la llamada de Cthulhu, en el juego de rol, que mucha de la información viene de ahí. De hecho, la Orden del Crepúsculo de Plata, no sé si realmente llega a salir. No, perdón, sale ya directamente como dijimos en el capítulo de Sandy Peterson, sale con la expansión de La Sombra de Yog-Sothoth. Pero seguramente todo el tema de sectas y demás viene de antes en algún de otro libro que ya salían sectarios. Entonces, en este caso, pues eso, un poco lo que decíamos, empiezan a hacer el juramento y nada, les van haciendo, soltando el rollo. En este caso, pues, según el grado, varía levemente, pero la esencia trata básicamente lo mismo. Una vez han hecho este juramento, pues se conduce al candidato a través de un vestíbulo hasta el salón, donde el noble filósofo, creo que se llama, que es un poco pues, la máxima autoridad de la orden, que en este caso, en ese momento, pues era John Scott, perdón, le pide que, pues eso, que se arrodille y le tome juramento. Básicamente, el candidato debe prometer guardar los secretos de la orden, preservar la búsqueda del conocimiento y vivir de acuerdo a los principios de la orden, que tampoco les han explicado muy bien cuáles son, pero bueno, tienes que vivir según los principios de la orden. Luego ya te explicaremos de qué va todo el resto. Tú Cuando firmas. ya tú firmas, sí, básicamente. Cuando ya saben todo esto, se presenta al candidato a sus hermanos y se le instruye en los conceptos de la orden, que son la ciencia para los neófitos, la filosofía para los iniciados y la magia para los maestros. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, el carnet de miembro de la orden. Esto, si no recuerdo mal, vería en el símbolo arcano, en una expansión o algo así. No ponen nada por ahí, pero diría que sí. Nada, tenemos también la carta de la orden de la logia en este caso, del Crepúsculo de Plata. Y nada, un neófito también. Y tenemos algunas cartas. ¿Va? Nada, pues a ¿Por qué partir de piden, ahí, por qué piden cartas? tenemos unos cuantos, ¿eh? Y de ahí pues se pasa al comedor y empieza lo que sería pues la mejor parte de la ceremonia, que es el contacto social, las comilonas de lujo y las variadas discusiones. Al final hay gente que va por la comida y la bebida gratis, como siempre. Luego, si hay que Esto sí. sacrificar algo, pues nada, eso es lo que te cuesta la cuenta. No somos llevar una comida gratis, ¿sabes? Oye, tampoco te va a Sí. quejar. Tampoco voy a ponerle aquí exquisito, ¿sabes? No voy a poner exquisito aquí. Que bien que te has comido, entonces te has dado el brillo. Ahí está. Pero bueno, Te cuesta nada. Has aparte, puñalado a un mendigo. aparte de las ceremonias de iniciación, se celebran cenas semanalmente, o sea, no solo a estas, o sea, no es algo puntual. Vamos a hacer una reunión cada 6 meses en la luna llena del crepúsculo de no sé qué, del solsticio de verano. No, No, no. no, no comida. Semanalmente hay cenas, pero cenas de lujo, evidentemente. Claro, aquí estamos hablando de una organización de gente de pasta. Y además, pues se organizan servicios sociales para la comunidad, En este caso, pues un poco para mantener la tapadera de que somos una organización muy, muy buena de cara a la galería. Y bueno, sin que el público y la mayoría de los miembros lo sepan, la orden además posee otros grados superiores, lo que decíamos, esos 4 grados extra. En este caso, pues cada grado concede pues, diversos conocimientos prohibidos sobre ocultismo. En orden ascendente serían el guardián de la puerta de plata, Toma ya. el caballero del vacío exterior, Toma, el hijo de Yog-Sothoth y el mago. toma. Mira, bueno, es casi que el mago es el peor nombre de todo. A ver, los candidatos para dichos puestos son cuidadosamente seleccionados de entre los maestros, los del tercer grado.
Y se les sondea sutilmente para ver si querrían adquirir más conocimiento y poder. Si el interrogado no se muestra receptivo, el interrogador hace ver que la pregunta era en realidad una prueba y que el miembro la ha superado. No, no, era broma, no pasa nada, lo has pasado muy bien, no. Aquí no hacemos cosas de esas. Si por el contrario se muestra interesado, se le explica sobre los sagrados secretos y se le indica cómo presentarse para el primero de ellos. Aquí ya tenemos acólitos, ya tenemos pues eso, caballero del vacío exterior, creo que se llamaba. Del vacío, sí. Nada, básicamente es lo que decía. Cada grado proporciona ciertos conocimientos. El primero, pues, se revela la existencia de otra realidad en la que existen, pues, unos dioses demenciales y colosales que vagan por la inmensidad del tiempo sin preocuparse o ser consciente de los humanos y sus asuntos. En el segundo grado se les enseña más cosas acerca de esos dioses y los primigenios. Y además se les presenta al mensajero y alma de los dioses, Nyarlathotep. Y hacen reuniones trimestrales a las que también acude Nyarlathotep. Y si como Y suena en las flauta, reuniones estas, pues, si suena la flauta, nunca mejor dicho. Y en el tercer grado se aprende que el auténtico propósito de la vida es reponer a los primigenios y a los otros dioses en la posición que les corresponde en la Tierra, puesto que, con ellos en libertad, la auténtica realidad será la que prevalezca. Además, se les da acceso a la biblioteca secreta de la Orden. Bueno, ahora puedes leer los libros que quieras. Antes no. Si durante alguno de estos rituales alguno de los miembros enloquece, cosa que es bastante probable, se les puede enviar a una de las celdas que tienen las cavernas, que están pues eso, debajo del edificio, y así no despertan sospechas. Y una vez allí ya desaparecerán sin dejar rastro. ahorita. Bueno. Y es que cuanto más avanza en la orden, pues más zumbados está, evidentemente. Es que coño, estás viendo Dios, estás invocando cosas, cada vez vas perdiendo, ¿Qué estás pensando, cada vez vas perdiendo más cordura, ¿no? Has dicho, ¿qué has dicho? La primera no huevona, pero luego filosofía, magia, que Ujú. dice, ya cuidado, y luego ya el espacio exterior y su puta madre, joder, cuidado. Empezamos con ciencia, filosofía, magia, esos son los públicos, Magia y ya, luego ojo, ya magia ya, cuidado. magia, Pero sí. ya lo siguiente Luego ya, ya vamos, existencia de otra realidad, luego no sé, acerca de los dioses exteriores, los primigenios eso y ya, y el conocer a Nyarlathotep. Y por eso último, pues ya. eso, saber el verdadero propósito de la orden y nada. ¿Sabes qué hace especial en el hotel? Porque es el más pájaro de todos, ¿eh? Menudo pájaro, el colega. Pero pájaro, claro, es el que está es el que está libre realmente. O sea, Nyarlathotep escapó del control del símbolo arcano y puede hacer lo que le dé la puta gana. Es que está a Entonces, tope el tío, ¿eh? Te presentan esto, además venga, hasta disfruta una. con esto. Claro, De hecho, si lo te buscas las sectas a las que de las que adoran a Nyarlathotep, la lista es interminable. Porque, claro, como es el cambiacaras, el que tiene las 1000 máscaras, pues me cambio de máscara, me pongo ahora, soy yo qué sé, el dios de la lengua sangrienta. Y me adoran aquí en Kenia y en no sé dónde. Ahora soy el padre de los murciélagos. Y en Australia me adoran y no sé dónde. Y al Paciencia final es también, ¿eh? Nyarlathotep en todos lados. Paciencia Sí. también, ¿eh? Porque, Hostia, ¿aquí qué era? Ya me acuerdo. Aquí joder, era. Hostia, ah, que no era el de la chorra afuera, perdón, perdón. No, no, eso es en las brujas de Salem. Madre mía, Pero bueno, sí. Es menos un pájaro. poco. Pues nada, vamos a ver un poco también, ya que estamos hablando de la logia, vamos a ver dos personajes, dos investigadores que han sido o están relacionados con la logia. Y ellos son, pues, Diana Stanley, que es la cultista redimida, y Preston Fairmont, que es, bueno, el millonario. Y también, si te fijas aquí, tienen Silver Twilight, uno por aquí, y la otra también, cultista, bueno, sectario, Silver Twilight, que es, pues eso, crepúsculo de plata. Ujú. La historia de Diana es bastante curiosa. Dice que tras la muerte de su padre, Diana se trasladó a Arkham, ¿vale? Y compró una boutique que acabó rebautizando con el nombre de Huntress Fashions, un poco por la coña de que Diana es la diosa romana de la caza. Se estableció rápidamente en la comunidad local, afiliándose a la Cámara de Comercio, a la Liga de Mujeres, a la Sociedad Histórica, ya que consideraba que pertenecer a esas instituciones era una forma de promover e impulsar sus intereses financieros. Al cabo de un tiempo,
un tal Carl Sanford, no sé si te sonará de algo, que es un destacado empresario local, al menos es como se presenta, la invitó a ingresar en la elitista logia del Crepúsculo de Plata y creyendo que no era más que un exclusivo club social, aceptó encantada. Sin embargo, cuanto más ascendía en el escalafón de la logia, más extrañas y horribles se volvían las prácticas, como suele pasar. Fue introducida en los ritos de sacrificio de animales, la conjuración de oscuras criaturas y cosas más, bueno, que vete todo a saber, y cada vez se volvía todo pues más turbio. Asqueada, Diana llegó a la conclusión de que debía poner fin a las actividades de la logia. Y en este punto, su historia se divide en dos relatos diferentes. Tenemos por un lado la versión que viene de Eldritch Horror, que se escribió antes, y aquí afirma que Diana pues, está decidida a derrocar la logia del crepúsculo desde dentro. Y Cal Sanford ve en ella pues, una especie de joven promesa y la envía a Panamá de misión como parte de su gran plan, que no se sabe muy bien cuál es ese plan, pero la envía ahí. Y bueno, ella aprovecha un poco para empezar a intentar destruir pues, la logia desde dentro. La otra versión es la de esta novela, que es Feathers from Within. Esta novela narra el intento de Diana de desenmascarar la logia denunciando sus actividades ante las autoridades. Pero, por desgracia, la policía está en el bolsillo de Sanford, como suele pasar. Y, pues, bueno, ella sobrevive un poco a duras penas a un intento de asesinato por parte de la logia y los aliados que tienen de otros mundos. A la mañana siguiente es ingresada al manicomio de Arkham, medio loca y delirante, y es tratada por la psicóloga Caroline Fern, que es otro de los investigadores que también ha salido, que bueno, que está ahí está ahí de visita por otros asuntos. Y mientras está ingresada, pues una noche es sometida a cierto tratamiento por el médico, llamémosles poco convencional, el doctor Herbert West. No sé si te suena de Reanimator, ¿no? Y el doctor Herbert West no se sabe muy bien qué tipo de tratamiento le hace, pero bueno, tras ese tratamiento desarrolla dos personalidades distintas. La primera es poco más que su antiguo yo, aterrorizada por lo que ha visto y hecho, y deseando poner fin al horror del castillo de Stigo, mientras que la segunda personalidad es una psicópata al límite cuyo único objetivo es liberar al mundo de las fuerzas malignas que lo manipulan. Sin entrar en más detalles de la trama, Diana se une a Caroline y al ex soldado Mark Harrigan para parar un complot de la logia que intenta traer pues, la locura y el caos al mundo utilizando unas entidades conocidas como alimentadores del interior, que son los feeders from within estos, que es algún tipo de sirvientes de Satuba que no se sabe muy bien, no los describen. Y nada, es un poco la historia de Diana, que es eso. Es curioso porque tiene esas dos variantes. Mola la segunda porque mola ese enfoque de, bueno, se ha vuelto zumbada y es una psicópata en realidad. Que tiene mucho sentido con su personaje al final también. Pues, puedes jugarlo un poco a eso. Y por otro lado, pues tenemos la historia de Preston Fairmont. A Preston realmente, pues eso, nunca le preocupó demasiado averiguar de dónde procedía el dinero de su familia. Había nacido en una familia de ricachones, siempre tuvo una vida libre de preocupaciones y privaciones. Bueno, lo que él sabía era que lo tenía todo y se aprovechaba de ello siempre que podía. Yo también muy majo. A veces su padre parecía preocupado y en alguna ocasión trató de explicarle sobre el negocio de su abuelo y las demandas de algo llamado la Logia del Crepúsculo de Plata. Pero Preston nunca le prestó demasiada atención y prefería gastar el dinero en juegos de azar y en mujeres, mientras ignoraba las frecuentes visitas de hombres de rostro severo y trajes oscuros. Dices, a ver, Preston, tío, un poco de curiosidad, menos, pero nada, ¿para qué? Okay. La insistencia de su padre le resultaba normalmente, dice, pesada e incluso podía llegar a parecer un demente en sus peores días. De hecho, Preston siempre le daba largas. Hasta que una noche, volviendo de una visita a Cal Sanford, el presidente de la logia, su padre falleció en un misterioso accidente de coche. Se dice que la cara de su padre quedó paralizada en un rictus de terror que ni siquiera pudieron
dejar el ataúd abierto debido al pavor de su mirada. Entonces, pues, con su muerte, la responsabilidad de toda la fortuna familiar, pues, acabó recayendo sobre los hombros de Preston. Un poco, pues, oprimido, comprendió que hay algunas cosas que el dinero no puede comprar y por primera vez comenzó a cuestionarse su postura en la vida, podríamos llamar. Así fue como Preston, pues, asistió a una sesión de espiritismo organizada por una conocida suya, una joven dama de la alta sociedad que le prometió una noche inolvidable, y así fue realmente. Esa era otra Durante cosa. la sesión, ya, pero no. Durante la sesión, su padre se materializó sobre la mesa y Preston no fue el único que lo vio. Desde aquel entonces, pues, abrió el baúl de los antiguos trastos de su padre y empezó a preguntarse por el origen de la fortuna de los Fairmont. ¿Qué había hecho realmente su abuelo para ganar todo aquel dinero? ¿Sabes? O sea, ¿por qué la logia tenía tanto interés en su familia? O no sé, ¿era realmente una herencia o se trataba de otra cosa? Un préstamo o algo así. Y al final, un poco si la muerte de su padre fue realmente un accidente o no. Que tenía pinta de que no era así. Entonces, desde entonces, pues Carl Sanford también ha estado buscando un momento para reunirse con él en persona, para hablar de algo personal. Y Preston no está muy seguro de que sea tan inocente como aparenta ser. Es un poco la historia de estos dos personajes que vienen precisamente en esta expansión del Círculo Roto y que están, yo creo que son un poco los protagonistas de la campaña en realidad, porque al final los dos están relacionados con la logia del Crepúsculo de Plata y con toda A mí esta me suena historia. que, a mí me suena el Fairmont este, la vez que lo vi, pues en la montaña, en la mansión de la locura. Si no recuerdo mal, sí. No salió en Arkham. En el primero no sale, en el segundo tampoco. Quiero recordar que sale en Mansiones Me suena a mí, como porque primera aparición. creo que lo cogí yo. Por típico ¿Sí? millonario, Está sí. guay, realmente. A ver, en el LCG es curioso que tiene 1, 1, 1, 1, 1 de valores, pero sí. Sí, sí, sí. Mm. Sí. Sí que no pasa muy Mm. rápido. Si quieres, pon un momento la carta para que la veamos otra vez. La Sí. carta A de ver, rigor. espérate. Aquí. Tenemos Aquí a está. Fairmont, que es el Uno, uno, Millonetis. uno, uno, ¿eh? Juega a no hacer pruebas, básicamente, o a tener mucha pasta y usar la pasta para pasar las pruebas, que es muy temático también con su personaje. Y Diana, pues eso, tiene un 1 de cabeza que luego va incrementándose cuando cancela cosas, o sea, son muy temáticos ambos. Y me parece Diana Sí. personalmente me parece un personaje a mí me encanta y bueno, mucho también su trasfondo, visto lo visto. Y nada, yo tengo hasta aquí y creo que Sí, yo creo que hemos hablado bastante ya está. Sí. Mm. de Porque Dados de tenía más, plata. más sectas, pero vamos a reservarlas para otra ocasión porque creo que tiene sentido que al final, pues eso, va a salir Sí. círculo roto, pues Parece que hablamos de estamos, círculo parece que roto. estamos haciendo más temáticos actores que nunca, pero no, ¿eh? No, así improvisado realmente. Esto es lo que veáis ahí. Aquí contando los billetes de Fantasy Fly. Gracias. Sí. Y que toca el círculo roto, que es una reedición, que no es de las nuevas que tienen. Que Así es. tocará nueva en breve, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a hablar ahora de actualidad, porque no es un Porque, bueno, podcast de vamos actualidad, a es un nuestro ritmo. podcast No, a para nuestro nada. ritmo, nuestro ritmo de noche. Bueno, pues eso, nos vamos a despedir ya. No vamos a hacer Ujú. nuestras reuniones y nuestras tal y cual, que ya Tenemos que toca. invocar cosas, ya va Hay siendo que hora. invocar cosas y Empieza tal. a ser sí, casi la hora mágica de Hay que buscar invocar. los cuchillos curvos, porque solo encuentro cuchillos así alargados. Yo no encuentro, tío. Es que los curvos estos se rompen muy Si, fácilmente. Es una si no putada. son curvos, no mola. Y nada, eso, pues como mínimo, tendremos un programa más, el programa número 13 Ujú. de la primera 12. temporada. Ah, bueno, sí, que tendremos. El Vale, vale. 12. Sí, Yo creo que podría ser. Sí. el siguiente será el último. O sea que nos Ujú, queremos ver a todos aquí. No es en directo porque no esto. Pero a ver qué tema tratamos. Tema especial ujú. número 13. Y la primera temporada, que iba a ser una cosa así como. Algo Grabamos, puntual. grabamos unas cositas de vez en cuando y tal y cual. Y Sí. no veas. Y al final nos 13 hemos episodios. engrescado aquí. Que podéis aprovechar las vacaciones para volveros a ver todos y escuchar todos O y tal y poneros al cual. día si no habéis Poneros al podido, día. porque hemos ido a un Y ritmo bastante rápido, la verdad. Y después, ya que nos metemos ahí en el fango de las bibliotecas secretas y todos estos cultos y Mm, demás, y de ahí
pisando sociedades y yendo a la cena, ahora estas cenas que están mencionando, pues pasa que igual cuando dicen, "Oye, vamos a apoyar a un mendigo, no, solo a la biblioteca, no, vamos ahí, sacamos información y escuchamos unos gritos ahí de fondo. Entonces, eso, vamos haciendo las cositas, investigando para vosotros. Arkham Warriors, Arkham Warriors, porque puedes jugar, y estoy jugando con la carta y dije, mira esta carta, ¿recuerdas aquel capítulo? Y te viene un flashback. Y el demás dice, este tío tiene análisis parálisis. No, es que estáis recordando un flashback de, recuerdo que esta carta, Alex dijo que esto era porque no sé qué, pero no sé cuánto, está. Ahí Y está. el tío Yo ya recordando, estoy contento. y los demás ahí, venga, tira ya. Pero tira ya, coño, que juega ya, a ver si te vas a palmar igualmente. Haz un combo letal, venga, ¿dónde está el combo letal, hombre? Tanta mierda de historia, hacer combos letales, los combos letales más bestias del Arkham Horror, hombre, por favor. Sí, En sí. fin, Y eso que empezamos hablando de las mejores cartas, ¿eh? Y bueno, claro, mejor cartas, le ¿dónde hemos sacamos, ido? sacando cartas. Cada capítulo hay una carta mínimo, ¿no? Una carta o dos hay. Una carta o dos. Ah, Este episodio que lo llamaremos, el de esta semana será el podcast secreto de los buenos, de los cultistas. No, el podcast secreto. es que has puesto dos buenos. El fondo de Peterson y el Llevamos bueno de dos Azaragoza. podcasts. Bueno, entonces eso. La semana que viene, otra entrega más. El domingo que viene, otra entrega maravillosa de otro podcast de Arkham Horror, el ECG, que no sabemos qué será. Si un musical, si un especial, yo qué sé, ni Arlototep, no qué sé. Bueno, te está el tío pidiendo. Ojo, que dijimos que pusierais ahí qué primigenio queríais y no habéis puesto. ¿Eh? Solo ha puesto Dijimos uno, ha ponerlo. puesto Nyarlathotep, así que ha ganado. De Ah, no, momento ha ganado Nyarlathotep. Te has muteado, ¿eh? sí, nos vemos hasta otra. Si justo acaba de entrar Ya alguien aquí, está. venga, hombre. En fin, que no me interesa, que no quiero adorar a Jimmy Noble. Venga, hasta otra. Hasta Hasta luego. otra. Adeu.